Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Momento de conversar con la ministra de Trabajo, la doña Ivonne Núñez, que está con nosotros porque hay dos temas importantes del caso de la vicepresidenta Verónica Abad, la vicepresidenta que está suspendida por 150 días, y también el tema de salarios. Y bueno, sobre el primer tema, recordemos que el trámite de la acción de protección que presentó Verónica Abad en contra del gobierno camina a cumplir 40 días sin que haya un fallo, mientras en las últimas horas se habla de denuncias penales y hasta hubo una advertencia a la jueza. Han pasado algunos días desde que la segunda mandataria presentó esta acción de protección en la justicia ordinaria, con la que pretende que se declare la nulidad de esta resolución del Ministerio de Trabajo, que a través de un sumario administrativo, recordemos, la suspendió del cargo por 150 días. Se esperaba que este lunes la jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Nubia Vera, dicte su fallo, pero suspendió esta diligencia por cuarta ocasión, esto por pedido del accionante. Así pues se convocó para este miércoles 18 desde las 9 a la reinstalación de la audiencia. Esta medida se adoptó porque la defensa de Abad alertó que una de las salas de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha no había entregado la documentación física de una primera acción de protección de Abad que llegó a su sede. A su juicio, el expediente físico es preciso porque la ministra de Trabajo habría expresado a un medio de comunicación que Abad y sus abogados están incurriendo en delito de perjurio, fraude procesal y abusando del derecho. En todo caso, pues, mientras esta audiencia de acción de protección se resuelve, la jueza Nubia Vera ha solicitado la desmaterialización de estos archivos del primer recurso, que fue elevado, recordemos, a consulta a la Corte Constitucional. Y por otro lado, pues la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ha cuestionado a la vicepresidenta por presentar dos recursos similares en contra de las mismas personas y ha asegurado no tener temor de denuncias penales en su contra, porque también, bueno, se está advirtiendo de esto, ¿no? De denuncias penales en contra de la ministra. Aquí la tenemos con nosotros y nos va a explicar todo este lío que no es tan fácil comprenderlo, así que yo le quiero dar la más cálida bienvenida a Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Empecemos con ese primer tema. Porque bueno, todo en medio de esta situación también hay amenazas de juicios en su contra y usted ha dicho que no le tiene miedo ni al diablo, ministra. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. No le tengo miedo al diablo porque sencillamente el diablo no existe. Facundo Cabral tiene una hermosa canción que dice que el diablo es amigo porque el diablo también es hijo de Dios. Yo vengo de escuela y colegio religioso y tengo muy claros los conceptos y yo me vivo a veces hasta riendo de todo este tipo de amenazas que recurrentemente me hace. Mire, en las redes sociales invitan a la ciudadanía que si me ven en la calle me escupan la cara. Dicen incluso que me pateen. Y lo tengo simplemente en mi memoria. Yo escribo las memorias como ministra de Trabajo y me gusta mucho la lectura y me gusta escribir. Y he labrado semillas en el Ecuador junto con mujeres valiosas en el siglo pasado para reformas al Código Civil, para tener la ley que es la ley de cuotas paritarias electorales, lo hicimos con grandes amigas. De tal manera que ya conozco cómo son las luchas políticas. A mí me buscan para que yo confronten, se pasarán toda la vida buscándome para ver si yo las confronto y eso no lo voy a hacer, no tengo tiempo para eso. El tiempo es valioso y yo lo valoro porque creo que es uno de los espacios más importantes que la vida me ha brindado en este momento al ser ministra de Trabajo y me permite tener una cercanía con el sector de los trabajadores y también con el sector de los empleadores. Prueba de aquello es que tenemos ya registrado en este momento 264.000 contratos de trabajo para nuestros jóvenes, comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Y hoy, por iniciativa del Ministerio de Trabajo, hemos elaborado un proyecto de reforma al Código del Trabajo que consiste en la incorporación al sector público del 10% de la plantilla laboral para nuestros jóvenes, porque hay que hacer de este país un mejor país para que nuestros jóvenes comiencen a conocer en qué consiste la estructura y el andamiaje del Estado y sean ellos los que tengan la responsabilidad, no solo a futuro, sino en el presente, de cómo se debe administrar un buen Estado. Así que creo que estas responsabilidades son de mayor envergadura antes que estar contestando todo este tipo de cosas que todos los días dicen en las redes sociales.
Bueno, sobre el tema de la señora que se encuentra sumariada y suspendida, lo único que le puedo establecer es lo siguiente. Yo tengo a mi haber 175 demandas de acción de protección en mi contra. Esta es una más. Y usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la pregunta que yo le estoy formulando? Así es. Pues la LOCEP es una ley que fue realizada por este proyecto ideológico que gobernó el país 10 años y fue expedida en el año 2010. Esta ley, a la que yo como ministra de Trabajo la he cuestionado y he dicho que debe ser derogada por muchísimas razones, encasilla a que todas las personas que son electas mediante votación popular son servidores públicos, que no son servidores públicos de carrera, sino servidores públicos de periodo fijo. Y el artículo 229 de la Constitución establece lo mismo, incluso da un concepto genérico. Muy bien, cuando se aperturó este sumario administrativo, la señora sumariada, hoy legitimada activa, presentó una acción de protección con medida cautelar, le fue adversa. ¿Cuál Así fue el es. cuestionamiento en esta acción de protección? De que el Ministerio de Trabajo no era competente. La juez, esta acción de protección es de fecha 19 de septiembre del 2024. Recayó en la juez de apellido Mayorga Velarde. Ella dijo que el Ministerio de Trabajo, en efecto, sí era competente, es decir, ratificó la competencia y estableció que lo que no se podía hacer con ella era destituirla, porque eso, la única vía es un juicio político, es De decir, acuerdo. allí es un trámite eminentemente político y que al ser este un trámite eminentemente administrativo, el Ministerio, de conformidad a lo que establece la LOCET, debía seguir sustanciando. Se emitió el sumario administrativo y le quiero decir a usted lo siguiente. Ella presentó apelación del sumario administrativo en el seno del Ministerio de Trabajo. Ujú. Nunca cuestionó los 150 días. Jamás ella le hizo oposición a los 150 días, que debió haberlo hecho en ese momento si consideraba pertinente. Volvió a cuestionar el tema de la competencia. Esa decisión en el Ministerio de Trabajo ya se emitió hace más de 3 semanas. Muy bien, ella plantea con sus abogados una segunda acción de De protección, acuerdo. que es la acción de protección que hoy nos tiene a todo el país pendiente de la decisión y del desarrollo de la misma. Esta segunda acción de protección la presenta el 11 de noviembre. ¿Contra quién? Contra las mismas personas de la De primera la acción, primera acción. la señora sustanciadora del sumario administrativo, el señor Procurador General del Estado, y contra la ministra de Trabajo. La segunda es exactamente contra los mismos. ¿Cuáles son los Y busca fundamentos? lo mismo, que es bueno, revertir esta suspensión de Ni 150 días. siquiera eso. Vuelve a hablar del tema de la competencia del juez natural en la primera y en la segunda. Ya. Vuelve a hablar de la seguridad jurídica, del derecho al trabajo. Es decir, los mismos antecedentes, y el ataque es al sumario administrativo. Son los amicus curiae la semana pasada quienes le advierten a la señora magistrada, 4 amicus curiae, que la legitimada activa, es decir, la señora que se encuentra suspendida y sumariada, ha presentado una segunda acción de protección violando el artículo 10.6 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, que dice que, en lo esencial, dice que cuando uno presenta una garantía jurisdiccional, sea una acción de protección, un habeas corpus, una medida cautelar, etcétera, cualquiera de estas garantías jurisdiccionales que están contenidas tanto en la Constitución como en la ley de la materia, tiene que bajo prevenciones establecidas en la ley, declara bajo juramento por escrito que no ha presentado otra acción de protección contra las mismas personas y contra los mismos hechos. Si esto se da, se incurre en el delito de perjurio. ¿Por qué contra el delito de perjurio? Porque lo está haciendo mediante juramento. Ujú. Muy bien, esto fue Y por advertido. eso dicen que usted está haciendo declaraciones irresponsables y por No, eso le quieren no, accionar legalmente. yo le diría que no, porque yo ni siquiera he presentado todavía mi alegato. Yo lo que estoy contando, estoy conversando, es lo que sucedió en la audiencia anterior. Son los amicus curiae, ni siquiera soy yo. Recién yo voy a participar como ministra de Ujú. Trabajo el día de mañana y el país va a escuchar mis alegatos sobre esta segunda acción de protección, que ahora sí yo puedo decir que el país la puede observar mediante el sistema SAGE, porque ahora todo este tipo de acciones jurisdiccionales, salvo el caso, como le establece la ley, cuando gozan de la reserva,
no pueden ser publicadas. Pero esta de aquí es pública. El país la puede observar. Cualquier buen estudiante de derecho la puede observar. Cualquier buen jurista la puede observar y puede emitir su criterio. De tal manera que el día de mañana lo que vamos a escuchar son los alegatos, en este caso de los legitimados activos y el alegato, ahora sí, de la ministra de Trabajo sobre una acción de protección que bajo mi criterio del estudio que yo le he realizado, ni siquiera cumple con los requisitos que debe contener una acción de protección. Y mañana lo voy a decir, cuando uno presenta una acción de protección debe cumplir con lo que establece el artículo 89 de la Constitución de la República y los elementos se encuentran contenidos allí, al igual que lo establece la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional. A mi entender, ni siquiera cumple con aquello, pero incumple evidentemente con el artículo 10.6, porque basta revisar que somos los mismos accionados y son los mismos elementos que presenta la legitimada activa en esta segunda acción de protección. Estaremos pendientes de esa audiencia que, como lo mencionó la ministra, será el día de mañana. Ahora, lo que no entiendo, ministra, es por qué la defensa de Verónica Abad dilata esta audiencia. ¿Qué saca dilatando el tema que ya sabemos? Bueno, entiendo que cuando escucharon la semana pasada a los amicus curiae, se percataron de la imputación que realizaron los 4 amicus curiae. Por eso levantaron la mano y solicitaron la copia del recurso de apelación que le presentaron a la primera acción de protección, que recayó el recurso de apelación ante un tribunal que es un tribunal de garantías penales y de crimen organizado, son tribunales nuevos que fueron conformados por el Consejo Nacional de la Judicatura. Este tribunal decidió aplicar el artículo 428 de la Constitución, que señala que cuando uno tiene duda sobre un artículo que se ha aplicado en un caso específico y que ese artículo podría contradecir una norma, una regla o un principio de la Constitución de la República, lo debe enviar en consulta a la Corte Constitucional. Entonces, el tribunal decidió enviar en consulta, la consulta ya recayó a la Corte Constitucional. Esta segunda fase no tiene que ver absolutamente nada con la primera demanda. Y ellos pidieron la copia. Está muy bien. ¿Qué le dijo el tribunal a la juez? Le contestó que ya todo el expediente se encuentra en la Corte. Ante la falta documental del expediente, ¿qué hizo la juez el día de ayer? Dijo, bueno, hay que desmaterializar todo el expediente que consta en el sistema, la secretaria tiene que certificar que el expediente ha sido desmaterializado y nos ha convocado para el día de mañana a las 9 de la mañana. Un tema final, ministra, porque sé que el tiempo es corto, pero no puedo dejar de preguntarle sobre la reunión sobre el salario básico unificado del 2025, que para variar, porque esto ya no es noticia, cada año se repite, no hay acuerdos entre los trabajadores y los empleadores que podemos esperar bueno, de lo que se fije en este salario. Le puedo señalar lo siguiente. Nosotros institucionalizamos otra mecánica de trabajo a través del Consejo Nacional de Empleos y Salarios, que está conformado, como usted lo conoce, y la ciudadanía también por empleadores, trabajadores y Ministerio del Trabajo. ¿Cuál fue la mecánica que utilizamos en este año 2024? Que no íbamos a esperar exclusivamente el mes de diciembre para hablar de salario y de empleabilidad. Entonces, cada 2 meses nos hemos estado reuniendo y hemos abordado, hemos llegado ya a grandes decisiones entre empleadores y trabajadores. Una decisión básica y fundamental es plantear una reforma al Código de Trabajo sobre la jubilación patronal, que siempre ha sido un motivo de controversia. Pero en todo caso, ya en el punto específico del salario, para el año 2025, el Ministerio obligatoriamente entregó el informe con la presencia de el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, informe de proyección de inflación y de crecimiento económico. Como no hay acuerdo, toca aplicar lo que establece el artículo 118 del Código de Trabajo, que es una fórmula matemática. De tal manera que nosotros como Ministerio del Trabajo, al igual que el año pasado, emitiremos el acuerdo ministerial, pero no solo se establece el salario básico unificado, sino que también se incrementan valores en la tabla sectorial. Se toma en cuenta el porcentaje aumentado y ese porcentaje se tiene que traducir
en números en la tabla sectorial en más de 600 ítems. Por eso nosotros dijimos la semana pasada que tenemos plazo hasta el día 20 del mes de diciembre, pero creo que como venimos trabajando incluso todos los días de la semana, lo vamos a tener antes. Más o menos el aumento del salario básico podría ser entre los 10 y 16 dólares, así se ha mencionado. Bueno, el tema de los 16 dólares resultó porque yo les dije, a mí me gustaría sumar los dos ítems, el tema de la inflación y también el tema del crecimiento económico, pero el artículo 118 no permite la suma. Entonces yo le dije, mire, por eso es importante elaborar un nuevo código del trabajo para ir mejorando incluso el tema de la tabla salarial. Bueno, estaremos pendientes de la decisión que tome el Ministerio de Trabajo en cuanto a este incremento. Gracias a la ministra Ivonne Núñez por estar con nosotros. Gracias a usted y no deje de invitarme. Por supuesto. Gracias.